Bien, regresamos con ustedes y está ahí ya el doctor Alfredo Polanco, a quien les damos las bienvenidas por siempre su atenta presentación. Doctor, buenos días. Buenos días, Licho, y buenos días a todo nuestro querido público que como cada lunes están pendientes de un tema de mucha importancia que tratamos. En el día de hoy vamos a tratar un tema sobre la donación de sangre, ya que cada día 14 de junio se conmemora lo que es el Día Internacional del Donante de Sangre. Es un día bastante importante y muchos países del mundo ya están llevando a cabo múltiples actividades con el objetivo de estimular, de incentivar a la población mundial a la donación de sangre. La donación de sangre es un acto altruista, es un acto de amor, de cariño, de conciencia, ya que mediante la donación cada año se salvan millones y millones de vidas. Por ejemplo, en los países subdesarrollados, las personas que más requieren sangre son niños menores de 5 años, las embarazadas, o sobre todo en el tercer trimestre del embarazo, posparto. En los países desarrollados, por ejemplo, tenemos las personas ancianos que con mayor frecuencia necesitan sangre, pero República Dominicana es un país muy especial, ya que nuestro país es el país donde hay más muertes por accidentes de tránsito, pero muchos de esos pacientes que se salvan de esos accidentes de tránsito, que llegan a los hospitales, todos estos pacientes requieren transfusiones sanguíneas. Por eso es importantísimo nosotros, desde estos medios, estimular a la donación de sangre. Existen tres tipos de donantes, que es el donante voluntario, que es el donante ideal, ya que si usted reúne todas las condiciones para ser donante, pues usted puede ser un donante. El donante familiar, que generalmente es cuando tengo un pariente ingresado, necesita sangre, voy a hacerme los análisis, reúno todas las características y soy donante. Y hay otro donante que es el donante remunerado. O sea, hay personas que no es que donan, porque si usted recibe un pago, ya usted no es donante. En los países subdesarrollados, los países pobres, por ejemplo, hay una menor cantidad de donación. O sea, la mayoría de las donaciones son realizadas de los países de mayores ingresos. O sea que es importante tomar en cuenta esto, que lo ideal es que el paciente tenga, o sea un donante voluntario, no remunerado y que no sea familiar. Lógicamente, si usted es familiar, es importante que usted done. Muchas personas nos preguntan cuál debe ser la característica de un donante. Y es importantísimo que usted tome en cuenta esto. Por el hecho de que usted sea hombre o mujer, o sea, no hay ninguna diferencia, usted puede donar aunque sea mujer. Simplemente hay unos requisitos previos que se toman en cuenta para la donación. Por ejemplo, una persona tiene que pesar por encima de los 50 kilos para ser donante, eso son algunas 110 libras. Tiene que tener una edad mayor de 18 años, porque es una persona que puede tomar decisión propia, y tiene que ser menor de 75 años. O sea que muchas veces nosotros queremos descartar a un paciente porque tenga pues 60 años, pues si una persona está sana completamente, no tiene ninguna enfermedad, puede ser donante. La sangre tiene varios componentes. Muy importante tomar en cuenta. Usted puede donar plasma, puede donar plaquetas o puede donar concentrado de glóbulos rojos. Generalmente, antes de usted donar, se le hace una serie de análisis que es importante que usted lo tome en cuenta. Lo primero es un hemograma que se le hace al paciente y vamos a ver la hemoglobina que tiene ese paciente, el hematócrito que tiene ese paciente. Entonces ya es un paciente que tiene unos
niveles óptimos de hemoglobina, ya ese paciente puede. Es que al paciente que va a donar se le toman muestras para los virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, el HIV, virus del VIH, también se le toma muestras para BDRL, o sea, porque tenemos que tener un paciente que no tenga sífilis, que no tenga ninguna de las hepatitis B o C, que no tenga VIH-Sida, etcétera. Entonces, eso garantiza que haya una seguridad cuando nosotros vayamos a transfundir a un paciente. Entonces, cuando un paciente, por ejemplo, que va a ser de donante, se le detecta una infección, por ejemplo, viral, pues a ese paciente se le llama y se le hace una prueba confirmativa para verificar que ese paciente pues salió con hepatitis B, salió con hepatitis C, tiene VIH, etcétera. O sea que la sangre en la mayoría de los casos es segura. O sea, son pocas las veces en que un paciente se ha contaminado con una sangre que se le haya transfundido, pues la sangre se prepara de forma adecuada antes de ser transfundida. Doctor, Muchas veces, sí, dígame a ver. yo quiero aprovechar porque usted dice que Buenos tanto la días. mujer como el hombre pueden donar. Que hoy inicia Sin su embargo, evento hay muchos Rescatando tabúes Valor. en la República Dominicana de que la mujer no puede donar sangre por X o Y razón, y muchas mujeres, la mayor cantidad de mujeres no donan. O sea, la mayor cantidad de donantes son hombres. Y segundo, hablan de que si el hombre ha bebido, ha tomado alcohol, si tiene alguna enfermedad de piel, si se ha hecho tatuaje, todas esas cosas son de que impedimentos para la donación. Muy interesante esta pregunta. La mujer puede donar, no hay ningún tipo de problema. O sea, por eso hablamos anteriormente que cualquier paciente, sea hombre o mujer, que tenga más de 50 kilogramos de peso, que son unas 110 libras, no está impedido de donar. Lógicamente, si una persona está embriagada, pues no es el donante óptimo. O sea, vamos a esperar que se le pase el humo a ese paciente. Con respecto a los tatuajes, se hablaba mucho anteriormente, pero ya no, usted puede tener su tatuaje. ¿Cuánto tiempo usted se hizo ese tatuaje? Pues tiene un año. Bueno, pues ya si usted iba a adquirir un virus, ya si usted se hace los análisis, si lo adquirió está positivo. Si está negativo, no hay ningún tipo de problema. O sea, hay muchos mitos, hay tabúes con respecto a la donación. O sea, no hay ningún impedimento para esa persona que tiene tatuaje. Por ejemplo, en Estados Unidos, más del 30% de la población tiene tatuaje. Entonces, no se impide la donación a un paciente por el hecho de tener tatuaje. O sea que eso no es un impedimento. Por eso nosotros traemos estos temas tan importantes, porque básicamente, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud toma, por ejemplo, el Día del Donante, el Día del Donante de Sangre, el Día del Trasplantado? Es precisamente para que en programas como estos, nosotros, como médicos, ustedes como comunicadores, llevemos la verdadera noticia para que la población en esta ocasión se estimule, se incentive a la donación. Por ejemplo, en nuestro país tenemos el Hospital Traumatológico Nayera Flora. El hospital, que es un hospital donde diariamente se realizan más de 30 cirugías laboriosas, porque imagínese usted cuando hay que operar fémur, tibia, hay que operar húmero, pacientes que tienen trauma toracoabdominal, o sea, son pacientes que van a requerir de una, dos, tres o más unidades de sangre. Entonces, por eso, si no se estimula la donación, ¿qué vamos a tener? Un déficit. Entonces, por eso es importante nosotros estimular a la donación. Hay un hemocentro también en República Dominicana bastante importante que está próximo al Hospital Traumatológico Nayera Flora, que
usted puede ir allá y decir que quiere donar. Y a cualquier centro de salud, sobre todo de tercer nivel, usted puede dirigirse, que lo van a recibir con los brazos abiertos, porque ¿quién es que no necesita sangre? O sea, todos los centros necesitan sangre. Por ejemplo, cuando se va a hacer una cirugía cardíaca, pues se necesitan en algunas ocasiones 6, 7, 10 pintas de sangre, 12 pintas de sangre, o sea, que es bastante importante. O sea, es un tejido bastante importante la donación de sangre. Son miles y miles de personas que fallecen cada día por falta de una pinta de sangre. Máxime cuando tenemos pacientes cuyo tipo de sangre es del tipo RH negativa. Por eso nosotros siempre, como médicos, tratamos de captar a esos pacientes cuyo tipo de sangre es negativo. Por ejemplo, el O negativo, que es el donante universal, es el tipo de sangre pues, que todo el mundo quisiera tener. ¿Por qué? Porque ese tipo de sangre se le puede transfundir a cualquier paciente en cualquier, por ejemplo, emergencia. O sea que debe ser así. Bueno, eso es interesante y me gustó la idea de que aquí ya hay un Nemocentro. Correcto. ¿Cómo que le llaman eso para que las personas vayan? Porque tengo entendido que ese centro depende del Ministerio de Salud Pública. Sí, correcto. Entonces, es quien administra toda la sangre. Usted necesita sangre, usted va al Hemocentro y si hay, la tienen, usted la puede adquirir. Mira, Licho, algo importante con respecto a la donación, que muchas veces tú llevas a tu donante y la gente dice, me vendieron la sangre. Y es importante aclarar, no se vendió la sangre. Lo que pasa es que muchas veces, cuando usted es donante y usted necesita la sangre para un familiar, para un pariente, a esa sangre hay que hacerle diferentes tipos de análisis, como dijimos anteriormente. Prueba de VIH, hepatitis B, hepatitis C, VDRL, tipificación. Entonces, ¿qué se está utilizando aquí? Se están utilizando insumos, se están utilizando reactivos. Usted vio, por ejemplo, en un video que tenemos por ahí, donde también se utiliza una bolsa colectora, que esa bolsa tiene una sustancia que va a evitar que esa sangre se coagule. Pues todo eso conlleva a qué? Eso conlleva a un costo, porque si nosotros no preservamos la sangre, esa sangre que se donó bajo las medidas estrictas de seguridad, ¿qué vamos a tener? Una sangre coagulada, una sangre contaminada. O sea, por eso usted va a ver que se gastan varios guantes, paquetes de guantes, se van a utilizar torundas, antisépticos. O sea que el simple hecho de recolectar la sangre, ya eso genera un costo. Entonces, por eso muchas veces las personas no entienden el por qué, si llevé a mi donante, por qué en el hospital, por qué me están cobrando esa sangre. Entonces, igual que cuando usted se va a hacer los análisis, las pruebas virales, a usted le van a cobrar. Entonces, es bastante importante, de todos modos, que nosotros donemos de manera voluntaria. Usted no va a tener que pagar absolutamente nada. Usted va simplemente al Hemocentro, va al Hospital Ney, va al Hospital Traumatológico Darío Contreras, va a las maternidades que se consumen, porque las maternidades sí consumen sangre, porque por ejemplo llega una paciente de esas que acostumbran a llegar a República Dominicana, pacientes que no han tenido chequeos prenatales, que tienen 7 gramos de hemoglobina. Imagínese usted la pérdida de sangre en un parto, la pérdida de sangre en una cesárea de una paciente que previamente tenía anemia. Por eso es que en los países de bajos recursos económicos, pues se utiliza mucho más la sangre que en los países desarrollados. Sin embargo, los países que más donaciones tienen son los países más desarrollados. ¿Por qué? Porque hay conciencia de lo que es donación. Hay conciencia de lo que significa una pinta de sangre.
Porque, por ejemplo, con una pinta de sangre se pueden salvar 3 vidas. Una pinta de sangre podemos utilizar las plaquetas. Hay pacientes que solamente requieren plaquetas, por un lado. Vamos a utilizar los concentrados de glóbulos rojos. Y por otro lado, con otro paciente, podemos utilizar lo que es el plasma. Cualquier paciente que tenga alteraciones de la coagulación. De manera que es importante nosotros, el Ministerio de Salud Pública, todos los organismos que deben de involucrarse. La Cruz Roja siempre está estimulando a lo que es la donación. Entonces, es bastante importante. Y necesitamos en República Dominicana tener esa reserva de sangre, no solamente por los pacientes de trauma, sino que cualquier catástrofe que ocurra en un país, pues se requiere tener grandes cantidades de sangre. Entonces, por eso la donación debe de ser Doctor, periódica. le Sí, quiero interrumpir otra vez. a Quizás ver. usted se refirió ahorita levemente a eso. Otro tabú, o que la gente dice, pero no puedo donar porque estoy débil. ¿Cómo se recupera? Porque la gente dice, ya después con un jugo, con un vaso de agua, puedo recuperar la sangre que he donado. Detállenos eso. Sí, generalmente se dona una pinta en cada sesión. Una pinta de sangre son alrededor de 450, 500 cc de sangre. Esa es la cantidad. Entonces, los líquidos que contienen una pinta de sangre, eso se recupera generalmente en las primeras 24 horas. O sea, ya usted recuperó ese plasma, esos líquidos. Ahora bien, la cantidad de glóbulos rojos que usted donó, eso se recupera en 3 a 4 semanas. O sea que el paciente no va a tener ningún tipo de problema. O sea, no va a tener ninguna deficiencia por el hecho de que haya sido pues donante. O sea que no hay ningún tipo de problema con eso. Por eso incluso ustedes ven que la persona dona cada 3, 4 meses sin ningún tipo de problema, porque en la medida en que usted se hace donante, la médula ósea va produciendo cada vez más glóbulos rojos. O sea que con eso no hay ningún tipo de problema. Ok. Siga doctor, lo que le Bien, falta. sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, tenemos a muchos pacientes que tienen insuficiencia renal crónica. Los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, muchos de ellos, cuando empieza la diálisis, porque dice, pero no tenía ninguna sintomatología, pero cuando ese paciente se diagnostica como renal crónico, ¿qué tiene? Una hemoglobina baja. Hemos visto pacientes hasta con 3 gramos de hemoglobina. Entonces, ese paciente, antes de iniciar la diálisis o durante la diálisis, tenemos que transfundirle 3 o 4 paquetes globulares. Entonces, si esa sangre no aparece, ese paciente no se puede llevar a diálisis. Entonces, posteriormente, se le administra un medicamento al paciente para que pueda producir sangre. Pero en principio, ese paciente que desconocía su condición de insuficiencia renal crónica es un paciente que lamentablemente va a tener anemia. En conclusión y en sentido general, la importancia de este día, que es el día 14 de junio de cada año, se conmemora lo que es el Día Internacional del Donante de Sangre, para que todas las instituciones, los ministerios de salud pública, a nivel provincial, a nivel regional, pues se realicen campañas de donación en los diferentes niveles y usted verá, Licho, que nosotros, con una mejor orientación, podemos tener una gran cantidad de sangre. O sea que nosotros, ojalá que este mensaje llegue para que las personas, muchas personas que incluso tienen presión alta, porque tienen un exceso de sangre, puedan servir de donantes. Ese es nuestro mensaje. Bueno, doctor, un excelente mensaje, un excelente tema, nos ayuda a prolongar la vida, es un mensaje de vida el que usted nos ha dado con estimular y esclarecer muchos tabúes sobre la donación de sangre. Hay mucha Perfecto. gente que no lo hace por razones ya respetadas, por ejemplo, algunas religiones no permiten la donación de sangre, pero
en su inmensa mayoría, donar sangre es un gesto de altruismo y de colaboración con la prolongación de la vida. Muchas gracias, doctor, y nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere. Si Dios quiere, estaremos con otro tema similar. Muchas gracias, Ok, Licho. Y pues muchas muchas gracias a nuestro gracias, público. doctor. Bueno, ha sido el doctor Alfredo Polanco hoy con un tema muy recurrido por la ciudadanía. El que no la necesita la puede donar y así no espere que sea un familiar suyo que necesite la sangre, sino dónela porque, repito, usted no va a crearse ningún inconveniente con eso. Así que vamos a una pausa, Manuel, y volvemos con otros temas de interés en periodismo y sociedad de este lunes 12 de junio. Bien, regresamos con ustedes en esta parte ya del periodismo y sociedad de hoy. Nos quedan en estos minutos un tema que quiero resaltar en términos de la política. El Partido Revolucionario Moderno ha definido varias formas, varios métodos de elegir a sus candidatos. Las encuestas, las primarias, las reservas y los acuerdos que pudieran llegar, a los que pudieran llegar los distintos candidatos. Hay una demarcación que es bastante compleja y que para hoy está en nebulosa, está un poco en incertidumbre para ese partido, que es el municipio Santo Domingo Este. Ahí existen, creo que 12 o 13 candidaturas a la alcaldía. Es el cargo más apetecible ahí y el más controversial. Ahora se anuncia la entrada a la contienda, o él parece que ha anunciado que va a entrar Luisín Jiménez, este distinguido comunicador, fue ya diputado, ha sido un político, pertenecía a otra organización, pero se organizó y participó en las elecciones pasadas para impulsar a Luis Abinader a la presidencia y se organizó en el PRM. Ahora Luisín ha dicho que estaría analizando fuertemente la posibilidad de postularse para alcalde. El actual alcalde Manuel Jiménez también ha anunciado su aspiración a permanecer en el cargo y ya inclusive ha definido los perfiles de su candidatura, ha llamado a sus seguidores a que no le falten el respeto, a que mantengan el debate con altura y una serie de necesidades y de atributos que debe tener una campaña electoral. Pero ahí está Mérido Torres, está Diego Astacio, está Robert Arias, hay una gran cantidad de candidatos, otros que no me llegan, y ahora Luisín Jiménez. Parece que el Partido Revolucionario Moderno no quiere jugarse a un rompimiento y a darle argumentos a alguien que pudiera decir: yo no voy a aceptar el resultado de una decisión para esa candidatura. Y hoy ha salido en la prensa de que va a someter a todos esos candidatos al escrutinio popular, a la celebración
de primarias. Es decir, parece que la membresía del Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo Este va a tener que decidir por quién será el candidato de ese municipio para el año 2024-2028. El PLD ya escogió a su postulante, a Luis Alberto, es un actual diputado de esa demarcación, creo que es de la circunscripción 3, si mal, o de la 1, si mal no recuerdo. Bueno, es la que está donde están los Minas, los Vietnam, los Tres Brazos, esa zona me parece que es la circunscripción a la que pertenece el aspirante a síndico. No importa de dónde sea, pero sí que sea de Santo Domingo Oriental. La Fuerza del Pueblo no ha lanzado candidaturas, pero está empujando a que salga uno, y hay una persona que se ha movido, que era del PRD, Romero, que era diputado, parece que está postulando para esa candidatura. Hay una noticia que quiero darle, porque este anuncio de Luisín Jiménez, o esta postulación que pudiera tener Luisín Jiménez, tiene mucho que ver, desde mi punto de vista, con una decisión que parece que ya está tomada, pero que no ha sido anunciada, de un prominente miembro del Partido de la Liberación Dominicana en esa demarcación, que se trata de Bolívar Valera. Bolívar Valera es diputado del PLD, es un joven perteneciente a los medios, un influencer, como es Luisín Jiménez, pero Bolívar aspiraba, le dicen el Boli, aspiraba a alcalde por el PLD. Parece que al imponerle, parece que la forma en que fue escogido Luis Alberto, como que no le crea compromiso de continuar a Bolívar Valera apoyando esa candidatura. Tengo informes, esto no es oficial, pero yo los tengo. Y lo que se rumora, y la fuente mía me dice que en los próximos días Bolívar Valera formará parte del Partido Revolucionario Moderno. Eso es lo que tengo como informe, que el Boli va a formar parte del PRM, pero no como candidato a alcalde, posiblemente vaya como candidato a diputado, no sé si él decidiera no ser candidato otra vez, pero eso es lo que más cerca está de que el Boli sea parte del PRM en Santo Domingo Este y por tanto en la dirección nacional del Partido Revolucionario Moderno. Se está definiendo ya, el partido ha hecho encuestas, yo no las tengo, pero yo sé que hay encuestas y me dicen que a pesar de que ese partido no asumió la candidatura como debió haberlo hecho, dicen muchos que porque él no se lo permitió, no asumió la gestión de Manuel como una gestión propia del partido. Dicen que Manuel no dejó entrar, otros dicen, pero yo siempre creo que hay posibilidades de apoyar, y Manuel es un hombre honesto, Manuel es un hombre de mucho valor personal, y él tiene sus obstáculos, sus visiones políticas. Pero a pesar de Manuel haber tenido un año con una popularidad baja, que no quizás pudo haber hecho un esfuerzo, ahora mismo ha ingresado, ha podido adicionar decenas de camiones, una flotilla extraordinaria de camiones a Santo Domingo Este para recoger la basura, ha mejorado el servicio, pero
repito, eso debió pasar hace un año, 2 años, para que Manuel pudiera tener un mejor posicionamiento, que de hoy le fuera garante, le fuera fácil para esa aspiración que él quiere tener. De todas maneras, Manuel va a participar y tiene que participar en la convención y veremos a ver quién gana. Lo que yo quiero es que el que gane, evidentemente, pues logre la unidad. Ese es un reto del Partido Revolucionario Moderno, mantener la unidad en torno al que gane esa primaria en Santo Domingo Este. Me dice ya el pequeño que llegó y está bajando línea, ahora se ha reforzado a Manuel, que ya tenemos que irnos y nosotros vamos a cumplir, nos vamos y nos veremos en el día de mañana con otro importante programa. Mañana tenemos a la doctora Gianilda Vázquez, no acostumbramos a anunciarla, a anunciar nuestros invitados, pero mañana tendremos a la doctora Gianilda Vázquez, que también ha hablado de aspiraciones a la alcaldía del Distrito Nacional. Mañana nos vemos, si Dios quiere.